Buenas, pulguitas y pulguitos. ¿Habéis hecho cosas que los magos no deberían de hacer? Soy el mago Pulgo, te voy a relacionar esas 8 cosas y al final del vídeo te indicaré una novena que será muy útil para presentar tus juegos. Bueno, vamos a pasar con los consejos. Eso sí, quiero aclarar, no quiere decir que el que diga primero es el más importante o el último el menos importante. Los he puesto de una manera aleatoria y este es el resultado. Pero por lo menos para que no nos liemos con ese concepto. Primer consejo: no cuentes el secreto de tus juegos. Aunque sea un amigo de confianza, el mejor amigo, pasará de haber visto algo imposible a parecer un truco sin más. No valorará el resto de los juegos, tenlo en cuenta. Además de que seguro que él, a su vez, se lo va a contar a otras personas. Y lo que es aún peor todavía, que lo intente hacer y les haga mal, con lo cual arruinará este juego para ti para siempre, por lo menos en el entorno más cercano. El segundo consejo: no fastidies a los magos, aunque seas aficionado. No te pongas a realizar juegos en paralelo cuando un mago está actuando. Y tampoco le haces la actuación. Si hay algo que te parece que lo está haciendo mal, pues cuando termine la actuación le llamas aparte y se lo comentas. Pero no te intrometas cuando él está haciendo mal. En tercer lugar, no utilices la palabra truco. ¿Por qué? Porque da a entender que hay trampa. Truco suena a trampa. En su lugar utiliza otros términos como puede ser juego, puede ser magia, experimento, ilusión, dependiendo del momento, dependiendo del juego, pero eso sí, destierra la palabra. Vamos a pasar al cuarto consejo, que sería: no digas que un objeto es normal. Esto es un poquito parecido a lo de la palabra truco, porque das a entender que puede no serlo, porque si no, no dirías que es normal, sino porque si es normal es porque hay cosas que son anormales. Por ejemplo, no digas, esta es una baraja normal cuando la presentes, y esto es una baraja de póker, esto es una baraja francesa, o cualquier otro objeto. No digas, os voy a enseñar un dado normal, mirad lo que es normal. No, simplemente no dais a examinar sin más, pero no dais énfasis en la palabra normal. Pues ya estamos en el quinto, y es: no te metas con el público. Hemos visto algunas actuaciones a veces que el mago pues saca a un espectador y se mete con él, pues porque está gordo, porque es calvo, porque es feo, porque lleva gafas, cualquier otro motivo. Y no está bien. Está bien reírse con el público, pero no reírse del público, porque con esto lo único que vas a conseguir es que nadie quiera salir cuando pidas un voluntario, porque van a decir, joder, para que me ridiculice, prefiero no salir. Y aparte, pues seguramente no te van a recomendar cuando alguien les pregunte si conocen algún mago para hacer algo. Pues vamos ya con el sexto consejo. Y esto nos ha pasado a todos, porque todos hemos empezado como magos desde el principio, y es: no seas pesado como mago. ¿A qué me refiero? Me refiero a que al principio tenemos mucha costumbre de leer un juego, 2, 3 veces lo leemos, le hacemos lo que nos sale el pase y automáticamente vamos y el primer familiar o amigo que tengamos cercano decimos: oye, mira que te voy a hacer un juego y tal, y vamos y le hacemos un truco. Realmente el juego no lo hemos interiorizado, no lo hemos ensayado, y no lo hemos preparado. Lo que hacemos es el truco. Claro, esto tiene dos problemas. Primero, que cansas a la persona porque tenga que decirle que hace un juego y él no está viendo más un truco, sin más. Entonces, consejo: antes de presentar a nadie los juegos, léelo bien, interiorízalo, adáptalo a tu personalidad y después vas y lo presentas. Y también es mejor que sean ellos mismos los que te digan: oye, tienes un juego nuevo, oye, no lo puedes presentar. Porque si haces los juegos que son magia realmente, te los van a pedir. Vamos con el séptimo. Tiene un poquito que ver con el anterior. Y es que no aprendas mil y un juego. ¿Qué quiero decir? Que tendemos, cuando empezamos, sobre todo en la magia, pues a coger un montón de juegos. Los cogemos, empezamos a leerlos, hacemos este, hacemos el otro, seguimos, y al final hemos leído 1000 juegos, pero no somos capaces de hacer bien ninguno, o como mucho uno. El consejo es que es mejor que aprendas a hacer 5 juegos bien que 1000 mal. Porque al final, los 5 juegos harás magia con ellos y el resto harás un montón de trucos mediocres que al final no te van a identificar para nada como mago, sino como un truquero. Esto lo tenemos que cambiar. Estudia los juegos,
Estudia, no digo que muchos o pocos, eso depende de tu capacidad, pero cuando los presentes que sean auténtica magia. Y el octavo y último consejo es que no presentes un juego si no se dan las circunstancias. ¿Qué quiero decir? Una vez que la gente ya nos identifica como mago, pues llega un momento que alguien nos dice, oye, hazme tal juego, o lo que es peor, hazme el juego que hiciste tal día. Y claro, a nosotros, pues para hacer ese juego nos hace falta una mesa, y estamos en un sitio donde hay un escaparate detrás que nos pueden ver pues los movimientos porque se reflejan en cristal. Bueno, y por lo que sea, pues no se dan las circunstancias para hacer ese juego. Entonces, consejo, diles que no vas a hacer ese juego y haces otro que sí que se puede hacer en esas circunstancias. Si fuera que no se da, porque yo qué sé, imagínate que estás en un centro rodeado de gente y dices, joder, pues yo todos los juegos que sé necesito una mínima de cobertura, por lo menos en la espalda, y aquí no se da la circunstancia. Pues simplemente diles, no vamos a hacer ningún juego, estoy preparando uno nuevo, ¿por qué no quedamos tal día en tal sitio? Os voy a presentar el juego que seguro os va a gustar. En resumen, intenta no hacer ninguna de estas cosas o hacerlas bien, con los consejos que te he dado, que seguro te van a aportar bastante a tu magia. No te vayas todavía, te queda un último consejo. Tal como comenté al último del vídeo, y este es el momento, iba a decir un consejo, que sería que no copies a otros magos. No copies a otros magos quiere decir que ya sabemos que al principio pues todos tendemos a copiar exactamente pues un juego cuando lo leemos y bien explicado, pero intentar por lo menos irle cambiando lo que es más sencillo, que es la charla, cambiarla de personajes, cambiarla de lugar, cambiarla de época, lo que haga falta, pero que parezca que estás contando otra cosa diferente. Con esto lo que vas a conseguir es que vas a tener unos juegos más personalizados que se van a identificar más contigo y pues incluso alguno que no conozca mucho de magia no le va a sonar y va a decir, este juego es suyo. Y esto es importante. Bueno, espero que el vídeo os sirva para mejorar como magos. Recordad que no hace falta ser un mago profesional para hacer buenos juegos. Si los juegos los entrenas, si los interiorizas y si los pones tu personalidad, serás el alma de las fiestas o de las reuniones familiares, aunque seas un mago amante. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y darle un like. Y pinchar la campanita para que seáis los primeros en saber cuando publico un nuevo vídeo.